¿En dónde se desarrolla el conflicto? En la Franja de Gaza, un territorio en Medio Oriente de 362 kilómetros cuadrados que tiene frontera con Israel, Sinaí en Egipto y el mar Mediterráneo. Allí viven 1,5 millones de palestinos, unos 4.500 por cada kilómetro cuadrado. Es uno de los lugares más poblados del planeta. Gaza, junto con Cisjordania, con 5.640 kilómetros cuadrados, forman el denominado territorio palestino. Israel tiene 27.770 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Cómo se originó el conflicto? Tiene orígenes desde antes de Cristo por diferencias culturales, religiosas y políticas entre judíos israelíes e islamistas palestinos. Los judíos, por circunstancias históricas, salieron mayoritariamente al exilio, conocido como diáspora. En 1897, judíos de Europa y Norteamérica crearon la Organización Sionista Mundial, que buscaba establecer un hogar judío en Palestina, tierras ocupadas en esa época por el Imperio Otomano. En 1917, la Declaración de Balfour permitió su creación. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos migraron hacia Palestina y la población judía aumentó. Debido a sus diferencias, en 1947, cuando Gran Bretaña entregó Palestina a la Organización de las Naciones Unidas, esta se dividió en dos partes casi iguales. Los judíos proclamaron la existencia de Israel en 1948, mientras que lo que hoy es Jordania, Egipto, Líbano, Siria e Irak la rechazaron y declararon la guerra en ese mismo año, atacando a Israel. Luego de 15 meses de conflicto, Israel conquistó el 78% de tierras antes palestinas y se desplazaron 700.000 palestinos árabes. En 1967, Israel y una fuerza creada por Egipto, Jordania, Irak y Siria pelearon en la Guerra de los 6 días. Los israelíes se quedaron entonces con el Sinaí, Gaza, Cisjordania, que luego del Tratado de Oslo pasaron a ser territorio palestino, Jerusalén del Este, incluyendo Ciudad Vieja y los Altos del Golán. Los años siguientes continuaron los enfrentamientos, pero no alteraron el mapa geopolítico. En 1987, año del primer levantamiento palestino contra Israel, se fundó Hamás, el movimiento de resistencia islámico, que busca crear un Estado islámico en el actual territorio de Israel, Cisjordania y la Franja. El movimiento es considerado terrorista por la ONU. En 1993, Palestina e Israel firmaron el Tratado de Oslo, en el que los islamistas reconocieron a Israel y estos a la Autoridad Nacional Palestina, organización creada para gobernar en la Franja de Gaza y Cisjordania. En el 2006, Hamás ganó las elecciones de Palestina y pasó a administrar Gaza. Cisjordania quedó al mando del grupo político militar Al-Fatah. En el 2002 se dio la segunda intifada y Ariel Sharon ordenó la construcción de un muro de 723 kilómetros para separar Israel de Cisjordania. El muro se construyó en un 40%. El combate de más alcance fue entre diciembre del 2008 hasta enero del 2009, que provocó la muerte de 14 israelíes, unos 1.300 palestinos y más de 5.000 heridos. En noviembre del 2012 se firmó un alto al fuego luego de un segundo conflicto en la franja. Ese año, Palestina fue aceptado como Estado observador por la ONU, aunque hasta hoy Israel maneja el espacio aéreo y marítimo de ese territorio. ¿Por qué hubo un nuevo ataque? Comenzó cuando Al-Fatah y Hamás hicieron un acto de unidad en abril pasado. Según los grupos, el pacto busca crear un gobierno para convocar a elecciones en el 2015, pero Israel lo consideró como el final de las conversaciones por la paz. El 30 de junio se confirmó el asesinato de 3 jóvenes israelíes secuestrados en Cisjordania. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, acusó a Hamás del secuestro y en venganza los ultraderecha judíos quemaron a un palestino en Jerusalén. Luego que en Gaza murieron 6 islamistas por un ataque israelí, Hamás intensificó el lanzamiento de cohetes, lo que resultó en una ofensiva israelí llamada Margen Protector, que ha dejado hasta ahora 1.100 palestinos y 46 israelíes muertos. ¿Cuáles son las fuerzas de cada bando? Israel está en el puesto 11 del ranking mundial de poder bélico sin contar con armas nucleares. Palestina no consta con una lista exacta de poder bélico porque no es un estado oficial. ¿Tendrá solución el conflicto? Guillermo Holzman, analista internacional, explica que lo más importante de este nuevo conflicto es la influencia que tienen los grupos ultra en ambos territorios.
El también analista Nicolás Christoph comenta que hay que buscar un cese al fuego que incluya ponerle fin a los ataques de Hamas con cohetes y que Israel se retire de Gaza. El primer ministro israelí dijo en una de sus últimas declaraciones: comenzamos esta operación para devolver la paz y la tranquilidad a Israel y la devolveremos. Por su parte, Khaled Meshal, líder de Hamas, condicionó el alto el fuego al levantamiento del bloqueo que Israel impone a Gaza desde hace 8 años.